Hola, buenas tardes, buenas noches. De nuevo los saludo el día de hoy, 26 de noviembre del 2024, para volver a estar con ustedes en una nueva entrega, con el objeto de poder conversar nuevamente sobre algunas cuestiones que pueden ser de su interés. Básicamente, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de una pregunta que me hicieron sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las leyes. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar el concepto reiterado de que la ley tiene que ser cumplida, está hecha para ser cumplida. Fundamentalmente su finalidad es que no haya ninguna excepción, y sobre ese principio se forjó desde el derecho romano la frase conocida como lex dura lex. ¿Qué significa la ley es la ley? O sea que básicamente siempre entendemos por la ley un dispositivo, un mandato de hacer o de no hacer, que debe ser cumplido forzosamente. Y en medio de la explicación de este principio romano, alguien me preguntó si había alguna excepción para el cumplimiento de la ley. Y eso me dio pie para poder compartir con ustedes una cuestión que es poco conocida, o más bien poco comentada en el ámbito jurídico, porque básicamente tratamos siempre de caminar sobre la base de que la ley no debe tener excepciones y siempre debe ser cumplida. Y esto es el principio, digamos, que mantiene al Estado sólido y que le permite al Estado tener la certeza de que sus mandatos van a ser cumplidos incluso a través del uso de la fuerza legítima. Pero aunque sea un tema escabroso y un tema que no gusta mucho de ser comentado porque puede prestarse a interpretaciones extensivas o a una interpretación laxa que no entienda exactamente los parámetros de esto que vamos a comentar, ello no significa que no sea cierto y que no sea importante que todos nosotros conozcamos algunas cuestiones muy interesantes acerca de la obligatoriedad en el cumplimiento de la ley. Y esto más que como una invitación a no cumplir una ley, porque ya saben que una ley no cumplida siempre trae consecuencias que el propio Estado impone, más bien como una reflexión para que ustedes puedan comprender que las normas jurídicas, sea lo que conocemos como leyes, no siempre responden necesariamente a ese principio que se supone que las sostiene, en el sentido de que las leyes son creadas para el beneficio de todos y para la mejoría de la coexistencia pacífica comunitaria, sino que a veces responde a otro tipo de intereses mucho más oscuros y mucho más complejos de explicar, pero que ciertamente la historia ha dado pruebas y muestras de que esto ocurre. En esas circunstancias es cuando emerge la posibilidad de las excepciones al cumplimiento de la ley. Pero para poder llegar a ese punto, primero vamos a tratar de entender lo que es la ley. Las leyes son normas y son una especie de las reglas. La regla es el género y las normas son la especie. Y hay varias especies de reglas. Las especies de reglas son normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y las normas sociales. Son 4 especies de la regla. A la que nosotros nos importa son las reglas jurídicas, aunque también comparten con las normas sociales, las religiosas y las morales, varias de sus características principales. La característica principal que comparten es su naturaleza, su definición. Todas las normas son mandatos de hacer o de no hacer. Y consecuentemente esos mandatos de hacer o de no hacer se puedan realizar
o se pueden implementar tanto en el terreno moral como en el social, como en el religioso y obviamente en el jurídico. Entonces, nosotros por normas jurídicas entendemos también las leyes y siempre distinguimos a las normas jurídicas de las otras especies de regla, o sea, de las normas sociales, morales y religiosas, por una característica esencial, que las normas jurídicas son coercibles y las normas morales, las sociales y las religiosas no lo son. ¿Qué significa la coercibilidad de las normas jurídicas que la hace especial a otras especies? La coercibilidad implica que la norma jurídica, cuando es infringida, puede ser cumplida mediante el uso de la fuerza. Esto no significa que las normas morales o las normas religiosas o las normas sociales no hayan sido cumplidas a través del uso de la fuerza en algunas ocasiones. Y para eso basta recordar, por ejemplo, las normas religiosas en la época de la Inquisición, ¿verdad? O recordemos, por ejemplo, una norma moral incumplida que puede implicar prácticamente la autoflagelación o el castigo de conciencia. O recordemos también las ocasiones en las que se infringen normas sociales y que han llevado, por ejemplo, algunas huestes de personas a lastimar a otras personas o hacerse justicia por propia mano. Entonces, las normas jurídicas, las sociales, las religiosas y las morales pueden ser cumplidas a través del uso de la fuerza. La única diferencia es que el uso de la fuerza que se aplica cuando se incumple una norma jurídica es un uso de la fuerza legítimo. ¿Qué significa que es un uso de la fuerza que el propio Estado invoca porque es un mandato que nosotros mismos le dimos, el soberano? O sea, nosotros, el pueblo soberano, le dimos al Estado la facultad de aplicar la fuerza si nosotros mismos incumplíamos las normas jurídicas que se establecieran para la coexistencia pacífica de la sociedad. Es decir, es un ejercicio de la fuerza legitimado, permitido y autorizado por el propio pueblo al Estado. En cambio, en el cumplimiento o el uso de la fuerza en las normas morales, en las normas sociales, en las religiosas, no está autorizado o legitimado por un pueblo. Podrá estar por una secta, por un gremio religioso, por una iglesia o por un conjunto social, pero no por el Estado a través del ejercicio de la voluntad del pueblo en general. En último de los casos, la única de estas especies de normas que tiene la capacidad de ser cumplida mediante el ejercicio de la fuerza legítima es la norma jurídica. Y esa es la diferencia que hay entre normas jurídicas y las otras normas, las sociales, las religiosas y las morales. Entonces, esta característica básicamente es la diferencia de sus demás coespecies. Así las cosas, y sabiendo lo que es una ley y su característica esencial, habría que adentrarnos a explorar el contenido de las normas. Porque en términos generales hemos dicho que una norma es un mandato de hacer o de no hacer, pero ¿quién estructura ese mandato? ¿Cuál es el contenido de ese mandato? ¿Qué es lo que están ordenándonos hacer o no hacer? Esa acción o esa omisión que importa ese mandato de hacer o de no hacer, ¿quién lo hace y por qué lo hace? En el caso, y este es principalmente el quid del asunto que nos va a ayudar a entender por qué hay excepciones al cumplimiento de las leyes, o sea, al cumplimiento de la norma jurídica. Esto significa que el formato del Estado democrático, no importa la modalidad de democracia que tenga cada país o su particular concepto de democracia, los estados establecen parlamentos u órganos especializados ex profeso para hacer leyes. Eso significa que ellos tienen, en términos generales, no solamente la vocación natural institucional, sino también la suma del consentimiento generado a través de cualquier doctrina para que ellos asuman esa facultad de hacer leyes, o sea, de hacer esos contenidos, esos mandatos de hacer o de no hacer, que terminan siendo leyes, los formulan ellos, personas como tú, como yo,
o como cualquiera de nosotros, pero que por satisfacer algunas de las condiciones institucionales del Estado en donde vives, logras acceder a ese grupo privilegiado de personas que en representación o supuestamente para el bien del pueblo formulan mandatos de hacer o de no hacer que se convierten en leyes supuestamente beneficiosas para la coexistencia pacífica social. Esa representación indirecta que se supone que tienen los parlamentarios para poder formular leyes, los faculta a hacer leyes ordinarias a través de un proceso regulado que termina en la promulgación y vigencia plena de la ley. Y así se vuelven leyes obligatorias y coercibles. En ese momento ya el mandato de hacer o de no hacer se vuelve coercible, es decir, adquiere la característica de que puede ser hecha cumplir incluso a través del ejercicio de la fuerza ejercida por parte del Estado, aunque esta fuerza es legítima porque nosotros supuestamente se la dimos a través del ejercicio de la democracia indirecta. Para que un mandato o una orden de hacer o de no hacer corra el trámite que lo convierte en ley, es necesario que los parlamentos primero discutan su contenido, el beneficio del mandato, su necesidad, la oportunidad de que se implemente, etc. Luego tienen que deliberar sobre todo esto y lo someten a una votación. Si logra obtener la mayoría que institucionalmente se le imponga al trámite respectivo, va a correr la gestión administrativa siguiente y se va a promulgar y se va a convertir en ley, porque se supone que el soberano expresó su voluntad de que ese mandato se convirtiera en ley a través de sus representantes parlamentarios, dado que el pueblo los eligió supuestamente para eso. En esa representación ficticia de la democracia, los parlamentos en diversas épocas de la historia de la humanidad y en diversos lugares han abusado de su responsabilidad y sin preguntar a sus electores aprueban o rechazan mandatos por su propia voluntad o la de sus partidos políticos sin consultar a sus electores y sin vigilar que efectivamente el contenido de esos mandatos sea para beneficio del pueblo. Es decir, obran leyes, generan mandatos de hacer o de no hacer, órdenes u omisiones con el objeto de beneficiar a un determinado grupo privilegiado de poder o para responder a una cierta ideología de carácter político que no necesariamente beneficia a todo el pueblo. Pero como tienen la facultad de hacer esas leyes, pues esos contenidos de los mandatos pueden incluirlos en las leyes. Y ahora tenemos mandatos convertidos en leyes cuyo contenido probablemente el pueblo rechazaría y consecuentemente no estarían legitimados, pero ya son leyes, lex dura lex. Por lo tanto, siendo ley, tiene que ser cumplida y si no es cumplida, tiene que ser impuesta incluso a través del ejercicio de la fuerza legítima del Estado. El problema de este diseño es que cuando una corriente ideológica se apodera de la mayoría que requiere para hacer leyes, lo cual ocurre casi siempre, o bien logra hacer acuerdos extraños o pactos con otros partidos para lograr esa mayoría en el Parlamento, terminan aprobando mandatos que solo sirven a los intereses del grupo que mantiene el poder en ese momento. Y ya saben que el poder es transitorio y es coyuntural, una cierta temporalidad, una cierta corriente ideológica puede estar en la cima del poder ejerciéndolo y en otro momento histórico otro lo tendrá. Y para muestra nada más recorramos un poco la historia de México, donde el poder ha pasado de los conservadores a los liberales constantemente en un reciclaje histórico que México hasta la fecha sigue viviendo. Por periodos, los conservadores ostentan el poder, hacen sus leyes y por periodos los liberales políticos, no económicos, políticos, los liberales políticos obtienen el poder y cambian esas leyes y cambian los contenidos. Entonces, nos damos cuenta de que las normas jurídicas y sus contenidos responden básicamente a una serie de circunstancias
de momentos históricos en los que se privilegia una cierta corriente ideológica manifestada a través de un grupo que logra obtener el poder y hace sus contenidos de mandatos que terminan siendo leyes. Y ya sabemos que las preferencias electorales del pueblo y las corrientes ideológicas son volátiles. Así que cuando hay un cambio de opinión y otros grupos obtienen el poder que les otorga esa mayoría parlamentaria necesaria, van a hacer también sus propios mandatos para convertirlos en ley y a contradecir los que el gobierno anterior o el grupo anterior formuló. En todo caso, así funciona el sistema, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y como se advierte, en esto nada tiene que ver en sí el pueblo. Es decir, no son leyes del pueblo, sino que son normas estructuradas para el pueblo que ahora deben cumplirse obligatoriamente con un mandato de hacer o de no ser, básicamente establecido por la corriente ideológica que se encuentra en ese momento encumbrada en el poder. Aún en contra de nuestra propia voluntad, debemos cumplir esas normas, porque de no hacerlo, el Estado las va a hacer cumplir por la fuerza legítima que les otorgamos. Entonces, hasta aquí explicamos qué son las leyes y cómo se nutren de contenido que produce los mandatos obligatorios y coercibles. Pero ahora vamos a entrar a explorar qué tan obligatorias son estas leyes. Para poder entender esto, tenemos que entrar al análisis de algo que se conoce como el ejercicio libre de conciencia. Pero este es un concepto que se formuló después de la Segunda Guerra Mundial y aquí les voy a dar un poco de contexto. En la antigüedad, antes de la Segunda Guerra Mundial, prevaleció desde el derecho romano el principio del lex dura lex. Ya hemos dicho que significa la ley es la ley, lo cual a su vez significa que la ley tiene que ser cumplida y no hay excepciones. Y es forzosa y si no la cumples te la hacen cumplir a través del ejercicio de la fuerza legítima que se llama coercibilidad. Y la ley pretende establecer con claridad el principio de legalidad, que a su vez se interpreta como la imposición ineludible a las autoridades de aplicar siempre la ley, sin distingos ni interpretaciones exclusivas. Esto es, que el texto de la norma es tajante y determina sus propios alcances, prevaleciendo sobre cualquier consideración posible. La letra de la ley lo dice todo. Y eso es básicamente lo que representaba para nosotros el concepto del lex dura lex, que no tuvo problema, o por lo menos fue mundialmente consensado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial va de 1939 a 1945 y en 1945 concluye. Cuando concluye, fueron capturados muchos de los oficiales que sirvieron al régimen nacionalsocialista nazi de Alemania, y para no ser fusilados en un tribunal militar, decidieron establecer unos tribunales para dar un ejemplo mundial de civilidad política y jurídica, y congregaron una serie de juristas de las potencias aliadas que habían sido vencedoras para que estos juristas integraran un tribunal que juzgara a esos oficiales alemanes capturados en los tribunales de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad de Alemania en donde se llevaron a cabo estos juicios. El problema sustantivo durante esos procesos es que los oficiales nazis alegaron en su defensa que ellos eran nacionales del Estado alemán y que en Alemania ellos lo único que habían hecho era cumplir sus propias normas y bajo el principio del lex dura lex no podrían haberlas desobedecido y que en cumplimiento de esas normas hicieron todo lo que tuvieron que hacer en función de los mandatos que recibían de los oficiales superiores y lo único que hicieron fue cumplir con su deber y cumplir con la norma que estaba vigente, porque de no haberla cumplido los hubieran
fusilado ahí mismo por traición a la patria. O los hubieran procesado igual por violaciones a las leyes públicas que estaban vigentes en la Alemania nazi y en el régimen de Hitler. De modo entonces que al hacer este alegato en su defensa, prácticamente, digamos que intachable, respecto al menos de su formulación argumentativa, pues era bastante difícil para el tribunal decirle que no, ¿verdad? Porque si en realidad en Alemania las normas jurídicas vigentes los obligaban a ellos a actuar de la manera que se condujeron y a cumplir su deber conforme a las órdenes que recibían de sus superiores, pues era difícil juzgarlos por haber hecho lo que habían hecho, en virtud de que lo habían hecho ciertamente en cumplimiento de sus normas vigentes, de las autoridades que eran autoridades en Alemania en ese momento y de sus superiores. Pero como el tribunal de las potencias aliadas vencedoras no podía irse de un tribunal de esa naturaleza sin condenarlos, entonces tuvieron que utilizar la ingeniería jurídica. Hicieron un gran ejercicio de ingeniería jurídica que en realidad tiene mucho sentido, pero al mismo tiempo parece bastante coyuntural y digamos que bastante estructurado y cuesta arriba para resolver el tema, el tremendo problema que tenía el Tribunal de las Potencias Aliadas para poder condenar a los oficiales nazis. Y entonces se inventaron el tema del ejercicio de libre conciencia. Y dijeron que si bien era cierto que la ley era la ley y que los estados tenían la legitimidad para construir esos mandatos legales a través de las normas jurídicas que debían ser cumplidos y que de no ser cumplidos tenían la legitimidad para hacerlos cumplir incluso a través del ejercicio de la fuerza legítima que les daba su propio régimen interior, ello no significaba que el ser humano no tuviera la capacidad para valorar cuando una norma le exigía el cumplimiento de algo que era contra natura o que iba en detrimento de la supervivencia de la especie humana o de los propios principios esenciales de la vida y del respeto a los derechos humanos. Este ejercicio de ingeniería jurídica fue lo único que le dio la posibilidad de poder motivar a los tribunales de Nuremberg la condena en contra de los oficiales nazis. Y además fue una novedad jurídica porque en términos generales hasta ese momento siempre se respetaba y había consenso general de que la ley era la ley y por lo tanto no debíamos juzgar la ley. Pero lo que ellos hicieron al hacer este argumento para poder motivar su sentencia fue facultar al ser humano para poder enjuiciar una norma jurídica cuando ésta excede o excedía las posibilidades de ser cumplida, porque al serlo automáticamente infringía otros principios connaturales a la vida, a la especie humana, al derecho natural del hombre. Sobre estos principios lograron la condena y a partir de ese momento quedó claro que el hombre tiene la obligación de, al observar un mandato convertido en una ley, verificar que el cumplimiento de él no va en detrimento de la propia naturaleza humana y desde luego de los derechos humanos y de la propia vida. El hombre está obligado a descartar sus mandatos mediante el ejercicio de la libertad de conciencia, a través del cual cada uno puede entender el daño que produciría cumplir la norma con el solo despliegue de la sensatez. Y ese fue el funeral del principio lex dura lex. Mucha gente no lo sabe y el día de hoy ni en las escuelas, ni en los foros, ni en los conversatorios, ni en los lugares en donde se intercambian ideas jurídicas se menciona. El principio lex dura lex murió desde los tribunales de Nuremberg, ya no existe. Ya no existe ese principio de que la ley es la ley
y por lo tanto tiene que acatarse y aplicarse tal cual está, y que si no, nosotros seremos objetos de la represión del Estado mediante el ejercicio de la fuerza legítima. Ya no es así. El principio lex dura lex fue a su funeral en los tribunales de Nuremberg, y el día de hoy lo que debe regir es la sensatez en los contenidos de las normas jurídicas y nuestra propia garantía de analizar si una norma jurídica no es excesiva y no nos obliga al mismo tiempo a cometer otro crimen, que pudiera ser incluso uno de lesa humanidad. Y sobre la base de ese tipo de mandatos que pueden generar un crimen mayor o un daño mayor a la sociedad o al hombre, debemos nosotros tener la capacidad de realizar el ejercicio libre de conciencia y desacatarla. Y ese es un principio de excepción al cumplimiento de la ley. Por eso el principio del lex dura lex ya no existe. Evidentemente, la estructura de la argumentación que desplegó el Tribunal de Nuremberg, que creó el principio de libertad de conciencia en el derecho, es mucho más amplia de lo que aquí he dicho en una mera síntesis, si se quiere, hasta un poco simplista. Pero en definitiva solo me sirvo de ella satelitalmente para sostener, como afirmamos en el título de esta entrega, que no siempre estás obligado a cumplir la ley. Hay excepciones. Es más, a veces estamos obligados a desacatarla, pues de no hacerlo podríamos ser juzgados por obedecerla, tal como pasó en Nuremberg. Muy interesante, ¿verdad? Reflexionemos entonces sobre esto para que podamos entender la verdadera naturaleza de la ley, los contenidos de las normas legales y el efecto que deben tener en la sociedad. Si una norma jurídica no tiene un contenido que beneficie al pueblo, debemos reflexionar muy seriamente qué tan obligados estamos al cumplimiento de una norma. Desde luego, siempre conscientes de que desacatar una norma del Estado, por muy injusta que sea o por muy incorrecta que sea, puede traer consecuencias directas sobre nuestra propia libertad o nuestro patrimonio, dependiendo la arbitrariedad o la dureza del régimen del Estado o de la corriente ideológica que se encuentra en el poder. Esta es la entrega del día de hoy. Les agradezco mucho haberme escuchado. Les deseo muy buenas noches y seguimos en contacto. Hasta pronto.